Ahora pasamos a otro tema porque esta noche recibimos al doctor Jaime Linares Zarco. Él es economista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y con él conversaremos sobre la llamada que sostuvo el viceprimer ministro chino Liu He con el secretario del Tesoro estadounidense Steve Mnuchin y el jefe negociador comercial de Washington, Robert Lighthizer, esto en un diálogo que intenta alcanzar un acuerdo para acabar con la guerra comercial entre ambas naciones. Doctor, bienvenido a Capital 21, muchas gracias. Al contrario, siempre muy amables por la invitación, aquí estamos. Doctor, esta conversación que se realizó pues temprano en la mañana, hora de China, es resultado de una reunión que sostuvieron los mandatarios de China y de Estados Unidos hace unos 10 días allá en Argentina. ¿Qué acordaron en aquella reunión? Bueno, en realidad, según los expertos, dicen que no hubo tales acuerdos, ¿no? Hubo hasta cierto punto nada más un seco saludo, un seco encuentro de dos mandatarios líderes. ¿Intenciones? A nivel mundial, sí, claro. Obviamente hay que tomar en cuenta de que ambas economías, tanto la china como la estadounidense, concentran el 40% del PIB mundial. Entonces, por supuesto, que tiene repercusiones sobre no solamente su economía, sino todo el mundo prácticamente, ¿no? Bien, doctor, la semana pasada veíamos en un tuit tanto del presidente Donald Trump como de Kudlow, su asesor comercial, que probablemente sí podría haber pues una ampliación del plazo que supuestamente se estableció de 90 días para llegar a algún acuerdo. Sin embargo, Lighthizer dice no hay ningún plazo que se vaya a extender. El 1 de marzo esto tendrá que concretarse o no hay acuerdo. ¿Qué contradicción hay ahí? Sí, pues en realidad ahí sigue aplicando la política dura de Estados Unidos en cuanto a que lo que busca es forzosamente doblegar la superioridad económica que ya desde hace varios años está mostrando China en términos comerciales, en términos financieros, y por supuesto lo que buscan ellos es a toda costa revertir el déficit comercial que pues ya supera los más de 350,000 millones de dólares, ¿no? Doctor, este déficit comercial que usted menciona, pues es posible atacarlo de la manera en la que lo está intentando hacer los Estados Unidos a través del presidente Trump. No, por supuesto que no. Es un absurdo porque va contra el multilateralismo, va también contra la economía global. O sea, prácticamente el gobierno de Trump está tratando de revertir un déficit comercial que ya tiene varios años, ¿no? O sea, tratando de establecer por la fuerza algo que debe de negociarse, que debe de cumplirse a través del ordenamiento y las reglas claras a través de la Organización Mundial del Comercio, cosa que no está haciendo el gobierno de Trump, ¿no? Doctor, de no llegarse a un acuerdo para el próximo 1 de marzo, ¿qué consecuencias puede tener tanto para China como Estados Unidos? Y quiero entender para la economía global. Para la economía global, sí, tomando en cuenta el peso que tiene. Por supuesto, serían muy fuertes esas repercusiones, ¿no? Creo yo que para el caso del gobierno de Estados Unidos serían mayores, tomando en cuenta de que serían más fuertes las consecuencias que los beneficios en este caso, tomando en cuenta de las fuertes dependencia tecnológica que tiene ya actualmente y financiera Estados Unidos de China. Entonces saldrían repercutiendo ahí, por ejemplo, en términos comerciales, en términos de empleos, también se han perdido muchos empleos y parece que la historia se repite otra vez. Hay que recordar, por ejemplo, que a principios de este milenio, en el 2002, ya el gobierno de Bush, hijo, estableció también un arancel contra el acero. 7 años después, el gobierno de Obama estableció también un arancel contra los neumáticos chinos, cosa que finalmente se revirtió porque generó miles de empleos perdidos en la economía de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, puede ocurrir lo mismo, que en este caso salgan mayores los costos que los beneficios para la economía de Estados Unidos. Y por supuesto en ello va la economía mundial. O sea, muchos países, tanto desarrollados como subdesarrollados, entre ellos México, vendríamos perdiendo en buena medida por ese no entendimiento comercial entre ambas potencias, ¿no? México en específico, ¿qué perdemos por este no entendimiento comercial entre Estados Unidos y China? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros, los ciudadanos de a pie, en nuestro diario acontecer, doctor? Bueno, nos puede afectar en cuanto a que muchos productos que ingresan vía Estados Unidos a nuestro país podrían de toda incrementarse por los aranceles. Por otro lado, ha habido algunas declaraciones de parte de dirigentes empresariales que dicen que al contrario, México debería de aprovechar esas oportunidades porque, por ejemplo, en términos agropecuarios, muchos productos que China actualmente ha desplazado a México para exportar a Estados Unidos, México podría aprovechar ese nicho para poder incrementar sus exportaciones. Lo mismo con algunos productos manufacturados, tomando en cuenta que China desde casi este milenio ha venido desplazando del comercio con Estados Unidos a nuestro país. ¿El acero entre ellos? Exactamente, sería uno de ellos, ¿no?
Hay quienes dicen que con la detención de la directora financiera de Huawei en Canadá, esto podría convertirse en una carta de negociación para el presidente Trump con China. ¿Esto podría ser una realidad? Sí, tomen en cuenta que finalmente el gobierno de Trump lo que había hecho es dividir por la fuerza, en vez de negociar por la fuerza, ha venido presionando para exigir de algún modo obtener algunos beneficios. Entonces no es la excepción. Yo creo que sí va por ahí la cuestión, ¿no? O sea, presionar a China para obtener algunos beneficios. Doctor, pues bueno, aquí se abre una posible oportunidad para que México exporte más de sus productos a los Estados Unidos y encontrar ahí, sin duda alguna, un beneficio económico que permee a la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, ustedes por la invitación. Muy amable. Gracias, doctor.